¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente Jesús de Nazaret y por qué su historia sigue resonando con tanta fuerza en el mundo actual? Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de algunos de los momentos más significativos de su vida. Buscaremos comprender no solo los hechos, sino también el profundo mensaje que nos legó, un mensaje de amor, compasión y transformación. Este recorrido nos permitirá acercarnos a la figura de Jesús desde una perspectiva informativa y reflexiva. Exploraremos eventos clave que marcaron su ministerio, revelando su carácter, sus enseñanzas y el impacto que tuvo en quienes lo rodearon. Prepárense para una experiencia que, esperamos, ilumine su entendimiento sobre una de las personalidades más influyentes de la historia. Jesús, acompañado por sus discípulos, regresó a su ciudad natal, Nazaret. Este lugar, donde había crecido y pasado la mayor parte de su vida, representaba un punto de conexión con sus raíces. La expectativa era natural, pues la gente de su pueblo lo conocía desde niño. Al llegar el sábado, Jesús entró en la sinagoga, como era su costumbre, y comenzó a enseñar. Sus palabras eran poderosas, llenas de sabiduría y autoridad, algo que sorprendió profundamente a los presentes. La gente se maravillaba, pero también surgían preguntas y dudas. Murmuraban entre sí: ¿de dónde le viene esta sabiduría tan profunda? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? La familiaridad generaba escepticismo, una barrera para aceptar su mensaje. La gente de Nazaret lo veía como uno de ellos, un vecino, no como un maestro o un profeta. Esta percepción limitaba su capacidad para reconocer la magnitud de su misión. La incredulidad se apoderó de sus corazones, impidiéndoles abrirse a la verdad que Jesús les ofrecía. Jesús, con una mezcla de tristeza y comprensión, les respondió con una verdad universal. Un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, afirmó. Esta frase encapsula la dificultad de ser reconocido y valorado por aquellos que nos conocen desde siempre. A pesar de la incredulidad generalizada, la compasión de Jesús no disminuyó. Aunque no pudo realizar muchos milagros debido a la falta de fe, sí curó a algunos enfermos imponiendo sus manos. Este acto de sanación, aunque limitado, demostró su poder y su amor incondicional. Este episodio nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza humana y la fe. A veces, la familiaridad puede cegarnos ante la grandeza de lo que tenemos cerca. Nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a quienes nos rodean y si estamos abiertos a reconocer el potencial y la sabiduría en lugares inesperados. Después de su experiencia en Nazaret, Jesús continuó su ministerio, pero sabía que la tarea de difundir el mensaje era inmensa. Por ello, tomó una decisión trascendental. Llamó a sus 12 discípulos más cercanos. Les confió una misión vital, preparándolos para extender su obra. Los envió de dos en dos, una estrategia que ofrecía apoyo mutuo y testimonio. Esta forma de envío no solo proporcionaba compañía, sino que también validaba el mensaje, ya que dos testigos eran considerados más creíbles. Era una preparación para el futuro de su movimiento. Les otorgó autoridad sobre los espíritus impuros, un poder que demostraba la naturaleza divina de su misión. Esta autoridad no era para beneficio personal, sino para liberar a las personas del sufrimiento y la opresión. Era un signo tangible del reino de Dios que se acercaba. Jesús les dio instrucciones claras y desafiantes para su viaje. No lleven nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, les dijo. Esta directriz enfatizaba la dependencia total en la providencia divina y en la hospitalidad de las personas. La falta de provisiones materiales los obligaba a confiar plenamente en Dios y en la generosidad de los demás. Era una lección de desapego y humildad, fundamental para su formación como líderes espirituales. Debían predicar con el ejemplo, viviendo lo que enseñaban. Les indicó que, si en algún lugar no eran recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies al salir. Este gesto simbólico significaba que se desprendían de la responsabilidad por la incredulidad de ese lugar. Era una forma de seguir adelante sin resentimiento ni carga. Así, los discípulos partieron, llevando consigo un mensaje de arrepentimiento y esperanza.
Su misión principal era predicar que el reino de Dios estaba cerca y que la gente debía cambiar sus vidas. Era un llamado a la transformación personal y espiritual. Mientras viajaban, no solo predicaban, sino que también ponían en práctica la autoridad que Jesús les había dado. Sanaban a muchos enfermos, aliviando el sufrimiento físico, y expulsaban demonios, liberando a las personas de ataduras espirituales. Su presencia era un bálsamo. Este envío de los 12 es un testimonio del poder de la delegación y la confianza. Jesús no solo predicaba, sino que también capacitaba a otros para continuar su obra. Nos muestra la importancia de compartir la responsabilidad y de empoderar a otros para una causa mayor. Mientras Jesús y sus discípulos realizaban su ministerio, una sombra se cernía sobre la figura de Juan el Bautista. Su voz profética, que había preparado el camino para Jesús, había irritado a las autoridades, especialmente a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Herodes había encarcelado a Juan por haberle reprochado públicamente su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Juan, fiel a su misión, no temía denunciar la injusticia y la inmoralidad, incluso si provenían de los poderosos. Su integridad era inquebrantable. La situación se complicó durante una celebración de cumpleaños de Herodes. En medio del banquete, la hija de Herodías, Salomé, realizó una danza que complació enormemente al tetrarca. Impresionado, Herodes le prometió bajo juramento darle lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. La joven, influenciada por su madre, Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodías guardaba un profundo rencor contra Juan por haber expuesto su relación ilícita. Su venganza era fría y calculada, aprovechando la debilidad de Herodes. Herodes se entristeció profundamente por la petición, pues, a pesar de haber encarcelado a Juan, lo respetaba y temía. Sin embargo, por el juramento que había hecho ante sus invitados, se sintió obligado a cumplir la macabra solicitud. La presión social y el honor malentendido lo llevaron a una decisión fatal. Inmediatamente, envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. El verdugo fue a la prisión, decapitó a Juan y llevó su cabeza en una bandeja a la joven, quien a su vez se la entregó a su madre. Fue un acto de crueldad y un abuso de poder. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de lo sucedido, fueron a recoger el cuerpo y lo sepultaron. Luego, fueron a informar a Jesús sobre la trágica muerte de su primo y precursor. La noticia debió haber sido un golpe devastador para Jesús. Herodes, al oír hablar de los milagros y la fama de Jesús, comenzó a inquietarse. Su conciencia lo atormentaba y pensó que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. La culpa y el miedo lo perseguían, manifestándose en esta superstición. Este episodio nos muestra la oscuridad del poder sin moral y las consecuencias de la venganza. La muerte de Juan el Bautista fue un recordatorio de los peligros que enfrentaban aquellos que se atrevían a desafiar el statu quo. También subraya la conexión entre Juan y Jesús y cómo la misión de uno preparó el camino para el otro. Después de la trágica noticia de Juan el Bautista, Jesús buscó un lugar tranquilo para retirarse con sus discípulos. Sin embargo, la multitud, ansiosa por escucharlo y ser sanada, lo siguió hasta un lugar desierto. La gente lo buscaba incansablemente, sedienta de su mensaje y de su toque. Jesús, al ver a la gran multitud, sintió una profunda compasión por ellos. Los veía como ovejas sin pastor, desorientadas y necesitadas de guía. Su corazón se conmovió ante su necesidad y decidió no rechazarlos, sino atenderlos. Comenzó a enseñarles muchas cosas sobre el reino de Dios, nutriendo sus almas con sabiduría y esperanza. A medida que el día avanzaba, la hora se hizo tarde y los discípulos se preocuparon por la gente. No había comida en ese lugar desolado. Los discípulos le sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos cercanos a comprar algo de comer. Era una solución lógica desde una perspectiva humana, pero Jesús tenía un plan diferente, uno que desafiaría su lógica. «Denles ustedes de comer», les dijo Jesús, poniendo a prueba su fe y su capacidad. Los discípulos respondieron que no tenían suficiente dinero para comprar pan para tanta gente. Solo tenían 5 panes de cebada y 2 peces, una cantidad insignificante para miles. Jesús les pidió que trajeran lo poco que tenían.
Luego, ordenó a la multitud que se sentara en grupos sobre la hierba verde. La organización era clave para este milagro, mostrando orden en medio de la aparente escasez. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó la mirada al cielo y pronunció una bendición. Este gesto de gratitud y dependencia de Dios era fundamental antes de la multiplicación. La fe y la acción de gracias preceden al milagro. Luego, partió los panes y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. De la misma manera, repartió los 2 peces. La comida comenzó a multiplicarse en sus manos, un milagro que desafía toda explicación racional. Todos comieron hasta saciarse, una señal clara de la abundancia divina. No solo comieron, sino que quedaron satisfechos, lo que indica que la comida fue suficiente y nutritiva. Fue un banquete milagroso en medio del desierto. Después de que todos hubieron comido, Jesús les pidió a sus discípulos que recogieran los trozos sobrantes. Llenaron 12 cestas con los pedazos de pan y pescado que habían sobrado. La abundancia fue tal que sobró más de lo que había al principio. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la materia, sino también su compasión por las necesidades básicas de la gente. Fue una manifestación de su divinidad y su humanidad. Este evento nos enseña sobre la provisión divina y el poder de la fe. Nos muestra que, con lo poco que tenemos, si lo ponemos en manos de Dios, Él puede multiplicarlo de maneras inimaginables. Es un recordatorio de que la abundancia no siempre se mide en lo que poseemos, sino en lo que Dios puede hacer con ello. Después de alimentar a la multitud, Jesús despidió a la gente y a sus discípulos. Él mismo se retiró a la montaña para orar a solas, buscando la comunión con su Padre. La oración era una fuente constante de fortaleza y dirección para Jesús. Mientras tanto, los discípulos se embarcaron para cruzar el mar de Galilea. Al anochecer, el viento se levantó y el mar se volvió agitado, creando una tormenta. La barca se encontraba en medio del lago, batallando contra las olas y el fuerte viento. Los discípulos remaban con gran dificultad, exhaustos y temerosos. La oscuridad de la noche y la furia de la tormenta aumentaban su angustia. Se sentían solos y vulnerables en medio de la inmensidad del mar. En la 4ª vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la madrugada, Jesús vino hacia ellos. Los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, acercándose a la barca. La visión los llenó de terror. Pensando que era un fantasma, gritaron de miedo, pues la aparición era completamente inesperada y sobrenatural. Su lógica humana no podía comprender lo que veían. El pánico se apoderó de ellos, sumándose al miedo de la tormenta. Pero Jesús, con su voz calmada y autoritaria, les habló de inmediato para disipar su temor. «Ánimo, soy yo, no teman», les dijo. Su voz trajo paz en medio del caos, una señal de su presencia y control. Pedro, impulsivo como siempre, le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Quería una confirmación, una prueba de la realidad de lo que veían. Su fe, aunque vacilante, lo impulsó a actuar. Jesús le dijo: «Ven». Pedro, saliendo de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Por un momento, su fe fue suficiente para desafiar las leyes de la naturaleza. Fue un acto de valentía y confianza, pero al ver la fuerza del viento y las olas, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Su fe flaqueó ante la magnitud de la tormenta. Gritó: «Señor, sálvame». Su humanidad y su miedo lo traicionaron. Inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le reprendió suavemente. La pregunta no era de condena, sino de invitación a una fe más profunda. Cuando subieron a la barca, el viento cesó de inmediato. La calma regresó al mar y la paz a los corazones de los discípulos. La presencia de Jesús tenía el poder de dominar la naturaleza y traer tranquilidad. Los discípulos quedaron totalmente estupefactos y asombrados. Se postraron ante Él, reconociendo su divinidad. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios», exclamaron, comprendiendo la magnitud de quien estaba con ellos. Este milagro nos enseña sobre la fe en medio de la adversidad. Nos muestra que, incluso cuando las tormentas de la vida nos abruman,
Jesús está presente y tiene el poder de calmarlas. Nos invita a confiar en Él, incluso cuando nuestra lógica nos dice lo contrario, y a no dudar cuando su voz nos llama. Hemos recorrido solo algunos de los momentos más impactantes de la vida de Jesús, desde el rechazo en su propia tierra hasta su poder sobre la naturaleza y su compasión por las multitudes. Cada evento nos revela una faceta de su carácter y su misión. Su vida fue un testimonio de amor incondicional, servicio y un mensaje transformador. Su legado no se limita a los milagros, sino a las enseñanzas que nos invitan a vivir con propósito, a amar a nuestro prójimo y a buscar una conexión más profunda con lo divino. La historia de Jesús sigue siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas en todo el mundo. ¿Qué te llevas de este viaje? Te invitamos a reflexionar sobre estas historias y a considerar cómo sus mensajes pueden aplicarse a tu propia vida. Si este contenido te ha parecido valioso, te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la riqueza de estas narraciones. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros videos que exploran temas de fe, historia y significado. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo conocimiento y esperanza.